Los videos de este canal se agrupan en tres series: amarilla, azul y roja. La serie amarilla está destinada a todos aquellos que tengan más de 8 años de edad y ayudará a los menores en sus necesidades escolares. La serie azul está a disposición de mayores de 11 años y la podrán aprovechar quienes estén en educación media o bachillerato. Para la serie roja necesitarás conocimientos universitarios, una gran curiosidad o no ser víctima del temor que se ha sembrado sobre la matemática. La portada de cada video tendrá una franja del color que le corresponde. Si te gusta el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El video anterior nos dejó conversando acerca del trazo de las funciones trigonométricas, el trazo de las gráficas de las funciones trigonométricas. El enlace de ese video lo tienes como texto acá en la presentación de este. Vamos a utilizar esa información como base para lo que vamos a hacer en este video, que es determinar el dominio y el rango de las funciones trigonométricas, aparte de calcular algunas identidades importantes que las relacionan. Así que toma lápiz y papel y comencemos a trabajar. Para las funciones trigonométricas, como para cualquier función, hay un par de conceptos muy importantes que son el dominio y el rango. Posiblemente tú conozcas esos conceptos, pero no es mala idea repasarlos. A ver, ¿qué es el dominio de una función? El dominio de una función es el conjunto de números sobre los cuales puede aplicarse la función. El rango, por su parte, es el conjunto de los números que se obtienen al aplicar la función. Entonces vamos a ver cómo manejamos esos dos conceptos con relación a las 6 funciones trigonométricas que conocemos: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Comenzamos, como es natural, por el seno y el coseno. ¿A qué números reales se les puede aplicar estas funciones? Bueno, recordemos que los valores de los números reales a los que podemos aplicarle estas funciones los obtenemos de las medidas de los arcos sobre la circunferencia de radio 1 centrada en el origen, la circunferencia unitaria o circunferencia trigonométrica. Los valores positivos, comenzamos por acá, comenzamos por este punto y giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cuántas vueltas? Podemos dar la cantidad de vueltas que queramos, de manera tal que cualquier número no negativo está permitido. Pero también los negativos están permitidos, puesto que el giro lo podemos hacer ahora en el sentido de las agujas del reloj, cualquier cantidad de veces. Y entonces a cualquiera de los puntos que consigamos le podemos determinar su ordenada, que sería el seno, y su abscisa, que sería el coseno. Muy bien, entonces, en resumen, el dominio del seno es igual al conjunto de los números reales y el dominio del coseno es también igual al conjunto de los números reales. Para determinar el rango, observamos los segmentos que representan a ambas funciones. Este es el seno, este es el coseno. Ambos son en magnitud menores que el radio de la circunferencia. En valor absoluto son ambos menores que el radio de la circunferencia. Y lo más que pueden hacer es alcanzar ese radio. Por ejemplo, acá el coseno alcanza
al radio 1. Acá el seno alcanza el radio 1 y así cada vez que lleguemos a este punto o estos dos que están acá. En unos casos vale 1 y en otros vale menos 1. Entonces los valores del seno y el coseno oscilan entre menos 1 y 1. Seno por acá, menos 1, 1, coseno por acá. Entonces, el rango tanto del seno como del coseno es el conjunto de los números reales que están entre menos 1 y 1, incluidos ambos valores. Se representa de esta manera: el conjunto de los x tales que menos 1 es menor o igual a x y a su vez x es menor o igual a 1. Otra forma de representarlo es mediante la notación de intervalo. En este caso sería de esta manera. El intervalo menos 1, 1 representa justo a este conjunto. Y los corchetes, tanto acá como acá, me dicen que tanto el menos 1 como el 1 están en el rango. Muy bien, ahora esas cosas las podemos ver también en las gráficas correspondientes. Todos esos detalles los podemos ver en las gráficas correspondientes de ambas funciones. Acá tenemos el seno. Observemos que lo podemos evaluar. Ya hemos visto que lo podemos evaluar en cualquier número x. Ahora, ¿qué valores podemos obtener? Los valores que podemos obtener, observa que si yo dibujo una recta horizontal que pase por menos 1 y otra recta horizontal que pase por 1, esas rectas limitan tanto al seno como al coseno. Es decir, la recta que pasa por 1 es un techo para la función. Más allá de allí no puede subir la gráfica. Mientras que la recta que pasa por menos 1 es un piso para la función. De allí no puede bajar la gráfica. Pasamos ahora a tangente y secante. ¿Por qué agrupamos tangente y secante para estudiar los dominios? Bueno, porque tangente y secante tienen el mismo denominador. Recuerden que ambas se definen como fracciones y ambas tienen el mismo denominador, es decir, coseno de x. El problema con estas funciones es que, a diferencia del seno y el coseno, que se pueden evaluar en cualquier número real, estas no se pueden evaluar donde el coseno sea 0. A ver, ¿y qué valores son esos? Bueno, vamos a la circunferencia unitaria. Bueno, los valores donde el coseno es igual a 0 son los valores de arco cuyos puntos terminales son el polo norte del círculo, o el polo sur del círculo, ¿verdad? Entonces acá es donde la abscisa vale 0, por lo tanto el coseno vale 0. Ahora bien, ¿qué valores de arco son? ¿Qué números reales representan? Bueno, empecemos desde acá, desde 0. Girando en el sentido contrario de las agujas del reloj, el primer valor que conseguimos es pi medios, un cuarto de vuelta de circunferencia. Bueno, si continuamos por acá, llegamos a 3 pi medios. De nuevo girando, 5 pi medios. Luego, 7 pi medios, 9 pi medios, etc. Muy bien, ahora veamos en el sentido de las agujas del reloj para ver qué pasa con los negativos. Bueno, sería menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, menos 7 pi medios, y así sucesivamente. Es decir, estamos multiplicando los números en los que no podemos evaluar ni la tangente ni la secante.
son aquellos que provienen de multiplicar pi medios por un número entero impar. Entonces podemos escribir lo siguiente: el dominio de la tangente, que es el mismo dominio de la secante, es el conjunto de los números reales, exceptuando los que tienen la forma 2n menos 1 pi medios. Recuerda, para n entero. Recuerda que 2n representa a un número par, y si a un número par le resto 1, pues me queda un número impar. De manera tal que esta es la forma general de un número impar. Entonces esto sería 2n menos 1 pi medios, un múltiplo impar de pi medios. N pertenece a z, puesto que los giros pueden ser en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, positivos, o en el propio sentido de las agujas del reloj, es decir, negativos. Entonces, el dominio de la tangente y de la secante es el conjunto de los números reales, excepción hecha de los múltiplos impares de pi medios. Muy bien, vamos ahora a determinar el rango. Y empecemos con la tangente. Veamos, acá tenemos representado el segmento tangente y recordemos que el segmento tangente arranca desde acá, arranca desde 0. Muy bien, cuando nos empezamos a mover hacia pi medio, el segmento tangente crece y crece y crece, y mientras más cerca estemos de pi medio, más alto vamos a tener ese segmento sin límite. Es decir, no va a haber un límite para la altura que puede tener este segmento. Basta con que estemos suficientemente cerca de pi medios. Pero eso también lo podemos ver para los valores negativos de la tangente. Empezaríamos desde 0 y entonces la tangente bajaría. En este caso sería hacia los valores donde la tangente es negativa, que serían en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces son valores que están cerca de pi medio, pero hacia su lado, al lado derecho en la circunferencia unitaria, o valores que están cerca de menos pi medios, pero igualmente el segmento que representa a la tangente crece sin límite, de manera tal que puede adquirir cualquier valor de número real negativo. Entonces, si puede adquirir cualquier valor real de número no negativo y también cualquier valor real de número negativo, entonces el rango de la tangente es igual a el conjunto de los números reales. Vamos a verlo ahora en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica. La gráfica de la función tangente está hecha de estas ramas que ya estudiamos en el video anterior a este, ¿verdad? Observemos entonces que por acá puede ir hacia puede tomar cualquier valor por bajo que sea, y acá puede tomar cualquier valor por alto que sea, de manera tal que el rango es el conjunto de los números reales. ¿Qué pasa con la secante? Bueno, recordemos que la secante empieza en 1. Y luego, a medida que vamos subiendo el arco, la secante acompaña a la tangente en su recorrido, puesto que el extremo final de ambos segmentos es el mismo. Bueno, eso quiere decir entonces que si la tangente puede adquirir cualquier valor positivo, entonces la secante también
lo podrá adquirir siempre que sea mayor que 1. Y ese razonamiento que hicimos para la parte positiva también la podemos hacer para la parte negativa, puesto que la secante en pi vale menos 1. En pi o en cualquier valor de arco que tenga este punto terminal. Vale menos 1. Entonces, al acompañar a la tangente en su recorrido negativo, puede adquirir cualquier valor negativo siempre que sea menor que menos 1. Entonces, ¿cuál es el rango de la secante? El rango de la secante es el conjunto de los números reales, excepción hecha del intervalo de menos 1 a 1. Ahora no escribimos los corchetes, puesto que sabemos que el 1 y el menos 1 pertenecen al rango. Ahora escribimos los paréntesis, puesto que no queremos excluir a esos dos números del rango. Gráficamente, ¿cómo vemos esto? Bueno, aquí está. Aquí está. Con relación al dominio, aquí está, fíjense, para los valores múltiplos impares de pi medios, allí no hay valor de la función. Bien, y por eso en las rectas verticales que pasan por esos números, menos pi medios, 3 pi medios, bueno, allí no hay corte con la gráfica, sino que se acerca cada vez más. Con relación a los valores menos 1 y 1, si dibujamos rectas horizontales en ellos, vemos que la gráfica o bien está por encima de la recta horizontal que pasa por 1, o bien por debajo de la que pasa por menos 1, pero entre las dos rectas no hay ningún punto de la gráfica. ¿Qué hay entonces de la cotangente y la cosecante? Bueno, se pueden hacer consideraciones similares, pero ahora observando que el denominador de la definición de estas dos funciones es el seno. Entonces la pregunta es, ¿dónde se anula el seno? Bueno, el seno se anula en los arcos cuyo extremo terminal es este o bien este. ¿Qué arcos son esos? Veamos. Bueno, empezamos con el 0. Y si nos movemos en el sentido positivo, en el sentido contrario a las agujas del reloj, el primero que conseguimos es pi, luego 2pi, luego 3pi, 4pi, etc. Si ahora nos movemos en el sentido de las agujas del reloj, el sentido negativo de los arcos, entonces tendríamos menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi, etc. Es decir, ahora tenemos los múltiplos enteros de pi. Esos serían los números reales en los cuales no se puede calcular ni la cotangente ni la cosecante. En resumen, el dominio de la cotangente y el dominio de la cosecante es el conjunto de los números reales menos los múltiplos enteros de pi. Con relación al rango, veamos, empecemos con la cotangente. Con la cotangente podemos hacer la misma consideración que hicimos con la tangente, con la diferencia de que ahora, en vez de pensar verticalmente como hicimos con la tangente, ahora vamos a pensar horizontalmente. Arranca en 0 y podemos por acá hacerlo adquirir cualquier valor positivo, mientras que por acá podemos hacerlo adquirir cualquier valor negativo, de manera tal que, al igual que la tangente, el rango de la cotangente es el conjunto de los números reales.
Veamos en la gráfica. En la gráfica tenemos esta situación. Tenemos esta situación que está acá. Obsérvense que con relación al dominio, estas rectas verticales no son cortadas por la gráfica en ninguna parte. Muy bien. Y en el sentido de la extensión de la gráfica, pues puede subir por acá cualquier cantidad, cualquier número real, y puede bajar por acá cualquier número real. Por lo tanto, su rango es igual a el conjunto de los números reales, como ya habíamos dicho acá. Muy bien, con relación a la cosecante, bueno, valen consideraciones similares a las que se hicieron para tangente y secante. Ellas se acompañan en su crecimiento, pero la cosecante también arranca desde 1 por la parte positiva y desde -1 por la parte negativa, de tal manera que el rango de la cosecante, al igual que el de la secante, es todo el conjunto de los números reales, excepto el intervalo abierto de -1 a 1. Es decir, todos los números entre -1 y 1, pero sin incluirlos a ellos, porque están incluidos en el rango. Gráficamente, la situación es similar a la gráfica de la secante. Vemos que las rectas verticales que pasan por los múltiplos de pi, es decir, 0, pi, 2pi, de este lado sería menos pi, aunque no está en el dibujo, menos pi, menos 2pi, esas rectas no son cortadas por la gráfica. Y con relación al rango, pues las rectas que sirven de referencia son las horizontales que pasan por 1 y -1, entre las cuales no hay gráfica de la función. Terminamos este video con el punto de las identidades trigonométricas. Entre las funciones trigonométricas hay un mundo enorme de relaciones interesantísimas. Algunas de esas relaciones son estándar, es decir, nos vamos a conseguir con ellas muchísimas veces en la aplicación de las funciones trigonométricas. Otras son menos notables, pero muy interesantes de demostrar. Empecemos con esto. Acá tenemos la circunferencia unitaria con centro en el origen, es decir, la circunferencia trigonométrica, y tenemos un arco determinado en ella, ¿no? A este extremo terminal del arco pudimos haber llegado de cualquier manera. Entonces el punto que tiene el extremo terminal del arco tiene su ordenada S y su abscisa T. Y ellas dos, junto con el radio que mide 1, forman un triángulo rectángulo. Bueno, si forman un triángulo rectángulo, ahí se puede aplicar el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese cuadrado más t cuadrado es igual a 1. Eso lo cumple cualquier punto que esté sobre esta circunferencia. Por lo tanto, esta es la ecuación de esa circunferencia. Pero también S es el seno de este arco, mientras que T es el coseno. Entonces esto se puede escribir de esta manera: seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Para todo valor de x, para todo número real x, se cumple esta identidad, que podríamos considerarla incluso como una identidad fundamental de la trigonometría. Muy bien, partiendo de esa identidad podemos llegar a otras. Por ejemplo, vamos a dividir esta igualdad por coseno cuadrado. Entonces, cuando dividimos esa igualdad por coseno cuadrado, nos queda esto: seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x
más coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Ah, bueno, pero seno sobre coseno es tangente. Coseno sobre coseno es 1. Y 1 sobre coseno es secante. Entonces, eso se puede escribir de esta manera. Tangente cuadrado de x más 1 es igual a secante cuadrado de x. Esta es otra identidad importante, pero también es una manifestación del teorema de Pitágoras sobre la circunferencia unitaria. Veamos por qué. Veamos, acá tenemos la tangente del arco y aquí tenemos la secante. Y aquí tenemos el radio de la circunferencia. Entonces, el radio de la circunferencia y la secante y la tangente son catetos de este triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la secante. B igual a secante, U igual a tangente. Entonces tenemos U cuadrado más 1 es igual a B cuadrado, es decir, tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. Tangente cuadrado de x más 1 es igual a secante cuadrado de x. Por supuesto, eso a diferencia de esta identidad que es válida en todos los valores de los números reales, en cualquier número real, esta deja de ser, no es posible aplicarla en los múltiplos impares de pi medios. Muy bien. Ahora, tomemos de nuevo esta primera identidad y ahora vamos a dividirla por seno cuadrado. Al dividirla por seno cuadrado queda de esta manera. Acá tenemos seno cuadrado sobre seno cuadrado, que es 1. Acá tenemos coseno cuadrado sobre seno cuadrado, que es cotangente al cuadrado. Y aquí tenemos el inverso de seno cuadrado, que es la cosecante al cuadrado. Muy bien, entonces esto es 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado de x. De nuevo, otra identidad. Hemos ganado con esto otra identidad, pero esta también sobre la circunferencia unitaria es una manifestación del teorema de Pitágoras. Porque si este segmento que está acá sabemos que es la cotangente, llamémoslo z, este que está acá es la cosecante, llamémosle w, y esto que está acá es el radio del círculo igual, o de la circunferencia, igual a 1, pero los tres forman un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es justamente el segmento cosecante. Entonces queda 1 más cotangente cuadrado de x es igual a cosecante cuadrado de x. Estas identidades son identidades de mucha aplicación. No hace falta aprendérselas de memoria. Todas son manifestaciones del teorema de Pitágoras sobre la circunferencia unitaria. Y en particular, esta es la que genera a estas otras dos, dividiendo adecuadamente o bien por coseno cuadrado o bien por seno cuadrado. De manera que no hay que hacer esfuerzos de memoria para ellas. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver lo siguiente. Esas identidades son interesantes puesto que nos dan suficiencia de información en el sentido de que si tenemos el valor de una función trigonométrica para un arco dado, entonces tenemos el valor de las 5 restantes funciones trigonométricas. Podemos calcular el valor de las 5 restantes funciones trigonométricas. Para ver cómo es eso, podemos poner un ejemplo. Vamos a ver, aquí dice conseguir el valor del seno de x si sabemos que la tangente del arco es igual a menos 2 veces
la raíz de 2. Muy bien, muy bien. Entonces, comencemos. Lo primero que observamos es que la tangente es un número negativo. Entonces, si la tangente es un número negativo, el arco cuya medida es x termina en el segundo o en el cuarto cuadrante. Allí es donde la tangente es un número negativo. Observa que utilizo x tanto para referirme al arco como a su medida. Ahí hay un abuso de notación, pero que se acepta por el contexto. Muy bien. Entonces, a ver, continuemos entonces. ¿Qué otra cosa podemos analizar? Bueno, ya vimos que secante cuadrado de x es igual a 1 más tangente cuadrado de x. Eso es una de las identidades que acabamos de ver. Entonces, de allí sustituimos el valor, allí en esta igualdad, sustituimos el valor de la tangente que nos da la hipótesis del ejemplo. Entonces sería secante cuadrado de x es igual a 1 más menos 2 raíz de 2 al cuadrado. Y esto al cuadrado es igual a 8. Entonces 1 más 8 es igual a 9. Entonces la secante cuadrado es igual a 9. Bueno, pero si la secante cuadrado es igual a 9, el coseno cuadrado, que es igual a 1 sobre la secante cuadrado, es igual a 1/9. Me falta entonces ahora la primera identidad que acabamos de ver. Seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno cuadrado. Bueno, pero ya tenemos el valor del coseno, sería 1 menos 1/9, y eso da 8/9. Entonces ya prácticamente estamos listos, puesto que lo que tenemos que hacer para obtener el seno es extraer la raíz cuadrada. Pero de acuerdo a las condiciones del problema, hay dos soluciones para eso. Una en el segundo y otra en el cuarto cuadrante. En el segundo cuadrante el seno es positivo. Entonces al extraer la raíz la extraigo con signo positivo. Entonces acá tenemos seno de x es igual a 2 raíz de 2 sobre 3. La raíz de 8 es 2 raíz de 2. La raíz de 9 es 3. Muy bien. Y en el cuarto cuadrante, entonces el seno es negativo. Sería menos 2 raíz de 2 sobre 3. Sería el otro valor del seno correspondiente a una tangente, a este valor de la tangente. Muy bien, entonces vamos a estudiar algunas identidades no estándar. Bien, vamos a demostrar que 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x es lo mismo que la cosecante de x menos la cotangente de x elevada al cuadrado. Hay dos técnicas básicas para resolver este tipo de problemas. La primera, que es la que vamos a ver en este ejemplo, consiste en partir de uno de los dos lados de la ecuación, no importa si es el derecho o el izquierdo. Pero entonces lo empezamos a modificar hasta que consigamos al término que esté del otro lado. Por ejemplo, acá podemos empezar justamente con el lado derecho y vamos a ver que vamos a llegar al lado izquierdo. Vamos a ver, tenemos de este lado cosecante de x menos cotangente de x al cuadrado. Bueno, la cosecante es 1 sobre el seno. La cotangente es coseno sobre seno. Muy bien, todo eso va a ir elevado al cuadrado y observamos que son fracciones con el mismo denominador. Entonces, simplemente la sumo directamente. Me quedaría 1 menos coseno de x elevado al cuadrado sobre el seno al cuadrado de x. Muy bien, pero recordemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Bueno, entonces eso lo puedo utilizar
para modificar el denominador y me quedaría 1 menos coseno cuadrado de x. Al numerador lo dejé intacto. 1 menos coseno de x al cuadrado. Bien, pero entonces acá en este momento tengo una diferencia de cuadrado. 1 es un cuadrado y coseno cuadrado es cuadrado. Una diferencia de cuadrado. Y una diferencia de cuadrado, por tus estudios de álgebra, tú sabes que es igual al producto de suma por diferencia. Entonces, este denominador queda 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Y el numerador queda igual, puesto que no le hemos hecho ninguna modificación. Pero esto nos muestra que tenemos tanto en el numerador como en el denominador el mismo factor, 1 menos coseno de x. Entonces lo cancelamos, aquí está 2 veces, aquí una sola vez, lo cancelamos y queda 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x, que es esto que está aquí. Es decir, lo que queríamos demostrar. Entonces, esa es una técnica para resolver este tipo de identidades trigonométricas. Hagamos otro ejemplo para ver cómo funciona la otra técnica. En este caso vamos a demostrar que seno de x dividido por 1 menos el coseno de x es igual a la cosecante de x más la cotangente de x. Muy bien. ¿Cómo funciona ese otro método? Bueno, ese otro método funciona de la siguiente manera. Tomamos un miembro de la identidad y lo transformamos en otra expresión. Y luego tomamos el miembro que falta por estudiar y demostramos que con ese miembro se llega a la misma expresión. Como ambos son iguales a la misma expresión, entonces ambos son iguales entre sí. Entonces comencemos con este lado. Comencemos con este lado. Tengo seno de x sobre 1 menos coseno de x. Muy bien. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, observemos que aquí tenemos la expresión 1 menos coseno de x. Y cuando hay expresiones de esta forma en los denominadores, uno puede pensar en las expresiones conjugadas. La expresión conjugada de 1 menos coseno de x es 1 más coseno de x. Entonces vamos a multiplicar, vamos en principio a multiplicar los dos términos de esa fracción por la expresión conjugada. Y entonces me quedaría esto, seno de x por 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Muy bien, y entonces aquí estamos multiplicando suma por diferencia. Entonces eso da diferencia de cuadrado. Entonces el numerador queda igual, no le hemos hecho nada. Pero aquí aplicando producto de suma por diferencia, queda diferencia de cuadrados. 1 menos coseno cuadrado de x. Pero por la identidad fundamental, esto es justamente igual a el seno cuadrado. Entonces esto queda de esta forma. Seno de x por 1 más coseno de x sobre seno cuadrado de x. Y teniendo la misma expresión en numerador y denominador, la simplifico hasta donde sea posible. Entonces, simplificando el seno de x, queda 1 más coseno de x en el numerador y seno de x, que estaba al cuadrado, ahora está a la primera potencia en el denominador. Muy bien. Entonces, convertimos esta expresión en esta que está acá. Ahora estudiemos esta expresión. Cosecante de x más cotangente de x. Bueno, la cosecante es 1 sobre el seno y la cotangente es coseno sobre seno. Muy bien, entonces estamos sumando dos fracciones con el mismo denominador. Entonces eso da 1 más coseno de x sobre seno de x. Pero esta expresión es esta. Entonces, partiendo de las dos expresiones, llegamos a una expresión común. Por lo tanto, esta expresión es igual a esta expresión como queríamos demostrar.
Para terminar, simplemente te presento unos ejercicios de identidades no estándar que te invito a que intentes por tu cuenta. Detén el video el tiempo que te haga falta para copiarlos y luego puedes continuar con el video. Excelente. Hasta ahora hemos visto una serie de propiedades teóricas de las funciones trigonométricas, pero aún no hemos entrado en el tema de sus aplicaciones. Eso lo tenemos para un próximo video, así que te invito a que te quedes en el canal.